Sí, ya salieron todos. Carlita, nos sacaron a todos. Se nos O sea, cayó el internet. Ya estamos haciendo el reunión. Entró algún maestro de prepa y nos sacó a todos. A ver, déjame checarlo, porque Sí. les acabo de mandar mensaje. Sí, porfa, porque están muchas personas esperando. Dame chancita, pues ya le digo. Gracias. Perdone, Salma. Está bien, no te preocupes, gracias. De nada, mamá. Yo les comento a ellos, pero me asusté porque me dijo 8:15 y es a las 9:15. Acabo de ver la ficha técnica, estamos en lo correcto. Me acaban de informar de la Dirección de Seguridad Pública que a las 9 necesitan llegar porque 9:15 empieza el evento. Entonces, para que sean puntualitos, ya les tienen sus lugares, ya le comenté yo ahí al director que yo no iba a poder estar porque tuve un evento en Hermosillo, pero les van a dar todas las instrucciones. Cualquier cosa, voy a seguir pendiente. Correcto. Ya sé, me sacaron todas. Ya hiciste, a Mariano va a saber identificarlas. Sí, lo va a hacer con ficción. Sí. Esas me las estaba pidiendo, pero todavía no se conecta. Ay, qué vergüenza y todo porque me sacó una persona. Una disculpa, tuvimos un bajón de electricidad, le voy a decir. Vamos a decirlo. Ahorita ya se conectó. Ya, voy a. Amigo Mariano, tú nos dices, ya estamos 9:05. ¿En qué momento iniciamos? ¿Sí me escuchó Mariano? Sí, Mariano, no te escuchamos. Ah. Sí, aquí voy a darle entrada otra vez a las muchachas. Ok, para hacer las configuraciones. Pero ya tenemos a la ponente, o sea, ya conectando todos, dándoles confesiones, podemos iniciar. Le voy a pedir a la doctora que a la segunda que inicie. No se ha conectado la primera. Ok, muy bien. Respira, respira. No te me estreses. ¿Se me estresa tú? ¿Me estreso yo? La fiscal es, no sé qué grado tiene. Doctora, me cortó el internet. ¿Pudiera volver a entrar, por favor? Y quería preguntarle si pudiéramos iniciar con usted, porque no puedo conectar a la doctora Iracema Alcántara. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Aquí le doy acceso. Perfecto. Ok, gracias.
Vamos a iniciar con Iracema Alcántara. Bueno, Sandra. Perdón, con Cecilia Izcapa. Hola. Vamos a iniciar con Ceci Izcapa, con la doctora Izcapa, Sandra. Sí, está bien. Muy bien. ¿La puede hacer con administradora? Ernesto, por favor. Ya están todos los que he ingresado como constituyentes. Ya, ok, gracias. Entonces vamos a iniciar ya, ¿no? Pasamos la cortinilla, Sandra, terminando con la cortinilla, Mariano usa el uso de la voz y luego posteriormente tú. Así que damos inicio. Si me da nada más un minuto para tener lista la presentación. ¿Ok? Sí, no se preocupe, doctora. Vamos a poner una cortinilla ahí de anuncios primero. Ay, en lo que tú das la bienvenida y eso, ok. Sí. Muy bien, entonces iniciamos en este momento. Gracias. Dale acceso, por favor, a la sala. Sí, vamos a hacerlo. Gracias. Para mantener el orden durante las sesiones en vivo a través de la plataforma Zoom, te sugerimos lo siguiente. Recomendamos el uso de audífonos para una mejor experiencia. El micrófono debe permanecer silenciado durante la sesión, a menos de que el ponente ceda el uso de la palabra. La cámara puede permanecer activa o inactiva, siempre cuidando el entorno en donde te encuentras para evitar distracciones en el grupo. Solo el ponente tendrá la opción de compartir presentaciones en pantalla. El orden para la sesión de preguntas y respuestas se establecerá a través del chat. El chat también puede ser utilizado para solicitar atención en caso de presentarse algún problema técnico. Siguiendo estas reglas básicas, lograremos tener sesiones más fluidas y productivas para todos. Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda jornada del Foro Virtual Internacional Mujeres Líderes en la Reducción de Riesgo de Desastres, que está organizando el Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos. Le doy las gracias a la maestra Elise Gracia Preciado, que nos acompaña en representación de la Universidad C1, y la bienvenida, bueno, agradecer a las ponentes y disculpar desde ahorita me acaba de hablar en el Inter la doctora Iracema Alcántara que le cortaron la energía eléctrica en el edificio donde vive y que tiene problemas para reinstalarse. Entonces, vamos a hacer un ajuste en el programa y por lo tanto le doy muchas las gracias por su comprensión a la doctora Cecilia Izcapa Treviño. Doctora, muchas gracias por aceptar ahí el ajuste. Le cedo la palabra sin más preámbulo a la maestra Sandra Verónica Sánchez Cortés, quien estará como moderadora de esta primera conferencia. Muchas gracias, Sandra. Gracias, buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes a este primer Foro Internacional de Mujeres Líderes en la Reducción de Riesgo de Desastres. Y pues sin más preámbulos, como saben, la Universidad C1 y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil fueron muy selectivos con nuestras invitadas, las cuales tienen una gran trayectoria. Y en este momento me permito presentar a la doctora Cecilia Izcapa Treviño, quien ella les platicará un poquito más de su amplia trayectoria y de todo su trabajo y todos estos años de gran esfuerzo. Bienvenida, doctora Cecilia.
Muchas gracias, Sandra. Pues Gracias. buenos días a todas y a todos los que nos estén acompañando en esta mañana. Y agradezco mucho la invitación del arquitecto Mariano Catase, compañero y amigo, que me haya, pues, se haya acordado de mí para hacerme la invitación a participar en este foro. Pues les voy a compartir un poco de mi trayectoria y de mi quehacer dentro del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Voy a compartir la presentación, que siempre me representa un reto hacer esto. Permítanme. Ay, permítanme, por favor. Tengo dos pantallas y no me encuentro. Aquí donde debe aparecer la presentación. La presentación, aquí está. Aquí está. Pero aquí es donde debe ¿En cuál? de aparecer aquí en esta pantalla. Válgame. Mariano, si te la envío, ¿tú la podrías proyectar? Sí, claro, maestra. Sí, te la envío rapidísimo, por favor, porque no me aparece. Te la voy a presentar en lo que les voy platicando. Les quería hacer el recuento que yo estudié ingeniería química en la Facultad de Química de la universidad. En un tiempo, soy generación 82-86, en ese tiempo éramos, la tercera parte éramos mujeres. Eran 3 hombres por cada mujer. Siempre he estado yo en ambientes en donde ha prevalecido la presencia de los hombres. Y realmente, pues yo en mi experiencia, pues he tenido siempre muy buena relación muy cordial con ellos. Cuando yo estudié en la Facultad de Química, después estudié la maestría en Ingeniería Ambiental. Y también fue la última generación en la que solamente participaban, se inscribían en esas materias que tenían que ver con el cuidado del ambiente. Éramos una generación de 5 o 6 personas, donde la mitad éramos mujeres y la mitad éramos hombres. Después ya vino el boom, porque estamos hablando de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, pues era reciente. Entonces a nosotros nos enseñaban ingeniería química, donde los procesos productivos se generaban residuos y hasta ahí llegábamos. Después ya fue esa preocupación de qué hacer con esos residuos. Definitivamente la industria química, todos los procesos productivos, pues son consumidores de energía, son generadores de aguas residuales, de residuos sólidos y de muchos residuos peligrosos, y en todos esos procesos se manejan sustancias químicas peligrosas. Pero en ese tiempo que les estoy hablando, en el 92 que ingresé a la maestría, pues apenas empezábamos a voltear a ver ese tipo de temas. Después estudié el doctorado en ciencias, en la especialidad de biotecnología. Ya cuando mis hijos tengo 2 hijos, ya estaban en la secundaria, ya más grandecitos, y estudié en el CINVESTAD. Sí, ya te mandé la presentación, Mariano. Si la pudieras proyectar. Porque sí les quería yo poner unas... Sí, la estoy descargando, maestra. ¿O ahí está? ¿Ya apareció? Sí, la estoy descargando, doctora. Un momentito. Pero digo, yo no aparece ya la presentación ahorita. No, todavía no, si gusta seguir platicando. Ah, ok, perfecto.
Entonces, les decía, después estudié en el doctorado, pues ya éramos la mitad de hombres y la mitad de mujeres. El doctorado lo estudié en el CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Eso se los menciono porque soy orgullosamente producto de la educación pública de este país, de la cual no tengo queja. Y trabajé en industrias con Azupo, pues son procesos productivos en donde la mayoría eran hombres y sobre todo también era muy difícil trabajar, les estoy hablando del año 87, dentro de la línea productiva. Yo trabajé en el laboratorio de control de calidad en industrias con Azupo, después estuve en industrias Laitolier, era industria metalmecánica. Trabajé en los laboratorios nacionales de fomento industrial y finalmente ingresé al Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es donde me desempeño actualmente. Aquí ingresé en el 93, así que estamos hablando de que ya tengo 27 años, ya tengo mi código de barras grabado como parte del inventario del centro. Y aquí por eso quería presentarles, quería tener la presentación para platicarles un poco acá de las actividades dentro del centro. Yo estoy ahorita a cargo de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos. La mayoría del tiempo que he estado aquí en el CENAPRED me desempeñé dentro del área de los riesgos químicos, lo que tiene que ver con fugas, derrames, incendios, explosiones, el manejo de las sustancias químicas peligrosas. Ahí fui jefe de departamento, después estuve a cargo de la Subdirección de Riesgos Químicos y les digo, actualmente estoy en la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos, donde abarca esta Subdirección de Riesgos Químicos, la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales sobre Desastres, la Dirección de Coordinación y Diseño de Políticas Públicas y la subdirección que tiene que ver con sistemas de información sobre el riesgo de desastres que tiene a cargo el Atlas Nacional de Riesgos. Ya se puede visualizar su, disculpe doctora, ya está su presentación. Ya está, a ver, déjenme ver. Ok, entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Miren, aquí les ponía la foto de graduación para que vean. En la primera línea aparecemos nada más las mujeres, que éramos 32 con 93 hombres. Estamos hablando de 3 por 1. La que sigue, por favor. Dentro de mi quehacer en la Subdirección de Riesgos Químicos y lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgo y sobre todo con el concepto de protección civil, cuando se ve desde en una de sus etapas que son la atención de emergencias, la respuesta a las emergencias, sí considero que actualmente es un área que es cubierta la mayoría por hombres, porque finalmente pues son actividades que requieren de cierta condición física, de cierta fuerza, pero hay mujeres formidables, mujeres jóvenes con mucha enjundia, con mucho carácter, desarrollando este tipo de actividades. Les ponía estas imágenes para que vieran un poco. En la atención de emergencias químicas, un curso que participé se realizó aquí en el país, en Guadalajara, Jalisco. Este curso que dio LOPAC, la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. Entonces, aquí en estas fotos, la que aparece allí soy yo, debajo de ese traje. Digo, pues son actividades realmente que no solo, es más, ni siquiera cualquier hombre lo desempeña, porque son estos trajes encapsulados, no sé, de los que nos acompañan, si lo conoce, ese traje pesa más de 25 kilos, es un traje totalmente encapsulado en el que uno tiene la respiración con un equipo, que se le llama un equipo de respiración autónoma, que tiene un tiempo limitado, el oxígeno, el aire que proporciona para estar respirando, queda uno completamente aislado del exterior, ni lo oyen a uno, ni oye uno a los demás. Entonces se requieren condiciones físicas particulares.
Yo tengo, cuando tomé este curso ya tenía yo problemas de hipertensión, pero pues me dijeron, se ve usted muy entusiasta, no debería de ponerse este traje, participar en las actividades, y me dejaron formar parte de ellas. Y había que cargar a los heridos para participar en las cuestiones de la que sigue, por favor, Mariano. De las actividades de rescate, de lesionados, y como ven, era un grupo de 30 personas en las que escasamente éramos 4 mujeres. Era yo la única aquí del país, me invitaron porque yo di una de las ponencias. Aquí ven, era participación con varios, de varios países de Centroamérica y de Latinoamérica. Aquí esta foto es de las actividades en el laboratorio aquí de muestras ambientales del CENAPRED, donde también estuve trabajando. Entonces les digo, si lo vemos como la parte reactiva, que es la labor que venimos haciendo para cambiar de ese concepto de la protección civil y volverlo todo un proceso de gestión integral del riesgo de desastres, en estas etapas sí lo que vemos es la supremacía o la participación mayoritaria de hombres en estas actividades, que si bien es cierto, en la Coordinación Nacional de Protección Civil ha estado encabezada por 3 mujeres, actualmente es una mujer la que coordina, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, y tenemos pues como 4 o 5 directoras estatales de protección civil. Entonces, lo que yo quiero decirles es de que, la que sigue, por favor, Mariano, es de que la situación ha cambiado. Esta es en mi dirección en particular, aquí tienen el desglose de hombres y mujeres en la institución, está bastante balanceado. Es un 53% del personal son hombres, del 47% son mujeres. En esta dirección que yo encabezo, como hay áreas pues sociales, de los riesgos sanitarios, creo que no lo mencioné, la subdirección de riesgos sanitarios y toxicología, que son las actividades de laboratorio, mi dirección se caracteriza por estar conformada por el mayor número de mujeres de las que participan en el CENAPRED. Si bien la dirección de investigación, que son varias de ingeniería civil, geofísica, la mayoría del personal de esa dirección son hombres. Esa es la distribución que tenemos aquí en el CENAPRED. La que sigue, por favor, Mariano. Y en este andar de los 27 años que llevo dentro del CENAPRED, les puedo decir, por ejemplo, aquí les estoy poniendo en esta lámina, cuando tenemos los reportes de cuántos decesos, cuánta persona, cuánta población sale lesionada por el impacto de algún fenómeno, ya sea natural o antrópico. Estamos hablando de los sismos, de las inundaciones, de los deslaves, derrumbes y como les digo, de lo que son los incendios y las explosiones, las fugas de sustancias químicas peligrosas. Pues en años anteriores los reportes se hacían simplemente cuántos muertos y cuántos lesionados, sin hacer esa desagregación por sexo de cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Estas cosas, como ustedes saben, han cambiado. Actualmente ya tratamos de hacer los reportes, pero como ven ustedes en esta imagen, que estamos abarcando el periodo de 2014 a 2019, la mayoría de las defunciones, que son casi el 70%, son como desconocido, porque no hay esta estrategia o este procedimiento de hacer estos reportes por hombres y mujeres, que este análisis nos permite ver si los hombres o las mujeres son afectados más por uno u otro fenómeno, para ir a las causas de fondo y poder resolver y hacer medidas preventivas. Como aquí en los datos que tenemos registro, donde tenemos el dato de sexo, vemos que en las defunciones tenemos registrado un 19% de hombres y un 12% de mujeres.
La que sigue, por favor, Mariano. En esta tabla que les pongo tenemos los muertos y el número de muertos y de lesionados desagregados por sexo también, pero relacionado con el tipo de fenómeno que se presenta. Entonces esto pues, nos permite hacer un análisis, les decía, de qué fenómenos impactan más a hombres o qué fenómenos impactan más a las mujeres. Aquí se destaca, por ejemplo, en el tema de, o sea, recordando que la mayoría de los reportes está desconocido cuál es el sexo, pero vemos, por ejemplo, en accidentes de transporte, y aquí estamos enfocados a accidentes masivos, en transportes de pasajeros, transportes de personal, la mayoría de las defunciones están asociadas a los hombres en un 2-1 comparado con las mujeres. En las explosiones, como tiene que ver, les decía, las explosiones con el uso de las sustancias químicas peligrosas y el transporte de los materiales, allí se ven involucrados mayormente los hombres son los que están involucrados en este tipo de accidentes y donde se presenta el mayor número de decesos. Pero si vemos las cifras que tenemos para sismos, por ejemplo, son las mujeres el mayor número de decesos que tenemos reportado. Y por supuesto, insisto, la mayoría son desconocidos. Entonces, esto ya nos permite avanzar y hacer otro tipo de análisis. Si vemos cuántos son los lesionados, si vemos por sexo cuánto es la gente que se evacúa en un desastre, entonces esto nos permite planear qué es lo que necesitamos, por ejemplo, en las situaciones en donde vamos a dar albergues temporales a la población, que hay que tomar en cuenta este factor diferenciado de las condiciones y las necesidades que requieren las mujeres y que requieren los hombres para tenerlos separados, para brindarles las condiciones sanitarias y de seguridad dentro de los albergues. Pero les digo, esto es reciente, es en los años recientes esta situación que ha ido cambiando para bien, pues vienen empujando mujeres que nos anteceden en toda esta labor para poner esta atención en las cuestiones de género. La que sigue, por favor. Por ejemplo, es el análisis que les digo, ahora lo hacemos, ahora sí vienen muy bien los reportes. Ahorita la pandemia que estamos cursando esta situación de la COVID-19, los reportes de la Secretaría de Salud en cuanto a los casos confirmados y a los decesos, sí los hace de manera desagregada por hombres y por mujeres. Entonces, es la gráfica que les presento, en el que los casos confirmados de gente que da positivo al virus, que contrae la enfermedad, es 50-50. Pero ya cuando hablamos de los decesos, mueren menos las mujeres que los hombres. Y entonces, pues ya la gente se está poniendo a analizar qué factores son los que pueden estar influyendo. Entonces, aquí tenemos dos teorías. Una es se están yendo por el análisis de las cuestiones fisiológicas, y entonces realmente lo que nos diferencia a hombres y a mujeres, los dos tenemos un corazón, un hígado, 2 riñones, 2 pulmones, pero la diferencia es en cuanto a las hormonas. Entonces hay estudios pues, muy incipientes, realmente se desconoce mucho de esta enfermedad. Si me permiten hacer la comparación, esto me recuerda en los años 90 cuando iniciaban los casos de SIDA, y pasaron muchos años. Al principio decían, no, el SIDA es una enfermedad que nada más afecta a personas homosexuales, por ejemplo, y después pues ya vieron que las mujeres se contagiaban, pues ¿cuál es la relación? Después los niños nacían con la enfermedad, después ya se dieron cuenta, pero para llegar a todo esto pasaron cerca de 10 años para decir, no, también se transmite, pero a través de las transfusiones, y también pues por el estar en contacto una aguja en la gente que practicaba pues, el uso de drogas, por ejemplo, en fin, van avanzando. Entonces estos estudios ahorita están incipientes también en cuanto al COVID, y entonces estaban viendo que a lo mejor estaba relacionado
con la situación de anomalías en los cromosomas, en el cromosoma X. Y como las mujeres tenemos XX y los hombres XY, pues la protección que tenemos las mujeres es el doble comparado con los hombres. Y en cuanto ya a los hábitos, al cuidado que se tiene de la salud, también podemos suponer que las muertes son menos en las mujeres porque las mujeres buscan más la atención médica que los hombres. Entonces, como esta enfermedad de la COVID-19 está muy relacionada, tenemos también las gráficas de las comorbilidades. Entonces, de estas enfermedades prevalecientes, la que está más asociada tanto a los casos confirmados como a las muertes de COVID es la hipertensión. Está seguida por la diabetes y por la obesidad. Curiosamente, no es enfermedades prevalecientes de asma o de POC, enfermedades respiratorias que estén asociadas ni con el número de confirmados ni con el número de decesos. La hipertensión es la que prevalece en número 1, tanto en el número de casos como en el número de decesos. Entonces, el que fallezcan menos mujeres también se está pensando que puede estar con estos hábitos de que las mujeres estamos más controladas en este tipo de enfermedades porque buscamos la atención médica. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión que esté más controlada en mujeres que en hombres, como para que tengamos estos resultados. Pero, insisto, esta diferenciación permite hacer análisis, sacar conclusiones, brindar una mejor atención y estudiar mejor los fenómenos que tienen que ver con todo esto de la gestión integral del riesgo. La que sigue, por favor. Doctora, un minuto, por favor. Gracias. Perfecto. Esta es, de hecho, la última lámina que les quería compartir para ver los retos que todavía representan en la gestión integral del riesgo de desastres, los retos de considerar estas cuestiones incluyentes de las diferenciaciones por género. Por ejemplo, en los comités comunitarios, una estrategia que se está haciendo, estamos impulsando desde el Senapred a nivel de país, pero que Chiapas tiene más de 7,000 comités comunitarios conformados. La participación de las mujeres es sumamente importante en estas comunidades apartadas de las grandes ciudades o de la capital, como vemos aquí usando las mujeres, los radios comunitarios para los sistemas de alerta. Pero otro reto es incluir y considerar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, auditiva, visual, porque entonces los sistemas de alerta, la información para que se les tiene que hacer llegar, no puede ser la tradicional, ¿no? O sea, videos para aquellos que tengan problemas de visuales, pero la gente sordomuda se le tendrá que hacer llegar a través de otros avisos. Y también considerar a la población indígena. Entonces estamos también ahora, que es también reciente, en los años recientes, que se están traduciendo nuestras infografías sobre los diferentes fenómenos naturales a las lenguas indígenas. En nuestro país se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas con grandes variantes. Esta que vemos es náhuatl, pero no se habla el mismo náhuatl en todos lados. Y ya hay 6.9 millones de habitantes que hablan las lenguas indígenas a las que hay que hacerles llegar la información y capacitarlos. Y por último sería el considerar también a los adultos mayores. Nuestra población está tendiendo a ya no ser completamente una población joven, sino nos estamos envejeciendo. Entonces, todos estos factores tenemos que incluir dentro de la gestión integral del riesgo de desastres, que lo estamos haciendo y con mucho gusto, y queda todavía mucho camino por andar y muchos retos que enfrentar. Muchas gracias. Doctora Cecilia, muchísimas gracias. Definitivamente podríamos estar aquí 3 días platicando con usted. Es muchísima su trayectoria, muchísimas cosas que contar. Mariano, si pudieras compartir, por favor, el reconocimiento para la doctora. Bueno, me permito entregarle virtualmente este reconocimiento
a la doctora Cecilia Escapa Treviño por su participación como ponente en el primer Foro Internacional de Mujeres Líderes en Reducción de Riesgos de Desastres, realizado de manera virtual del 3 al 6 de marzo del 2021. Firma arquitecto Mariano Catase Ruiz y Ezequiel Macalum, rector de la Universidad C1. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Gracias. Un saludo. Maestra y doctora, muchísimas gracias. Sin duda alguna me uno a lo que comentaba nuestra compañera. Podríamos pasar días escuchando tanto conocimiento y tanta experiencia que usted tiene para aportar. Nos sentimos muy honradas de que haya estado en esta primera edición de este Foro Internacional de Mujeres Líderes en Red. Se cortó el video. Gracias. Se cortó el video. Muchísimas gracias. Estamos aquí a continuación nuestra siguiente ponente. Muchísimas gracias. Una disculpa, vamos a continuar con el programa. Como saben ustedes, estamos en una transmisión totalmente en vivo y estos detalles técnicos suelen pasar. Les pedimos una disculpa y continuando con nuestro programa, le vamos a ceder el uso de la voz a nuestra compañera Brenda Ledesma, quien fungirá como moderadora de nuestra siguiente participante. Ella es la maestra Lina Dorado, que nos estará acompañando desde Colombia. Adelante, Brenda, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Dando continuidad al programa, le damos la bienvenida a la maestra Lina Marlene Dorado González. Ella es ingeniera geóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es máster en Desarrollo Sustentable con énfasis en Prevención y Atención de Desastres de la Universidad del Valle y máster en Gestión de Riesgos y Emergencias del Instituto de Estudios Superiores de Pavia, Italia. La maestra Dorado está vinculada hace más de 15 años al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y actualmente es la subdirectora para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Adelante, maestra. Bienvenida. Muchas gracias de nuevo por esta invitación y más sabiendo que es el primer foro virtual internacional de mujeres líderes en reducción del riesgo de desastres. Bueno, vamos a mirar acá, vamos acá a hacer la proyección, perdón. Esperen un momento. Tengo acá un problema con la proyección de la pantalla. Una pregunta, ¿ya está autorizado que yo pueda compartir? ¿Sí? De lo contrario, no sé, una de las compañeras mías acá me puede ayudar con la presentación. Tengo acá Maestra, ¿usted tiene permisos para poder compartir la pantalla? ¿Tiene problemas? Sí, no me deja compartir. En la parte principal en el centro dice compartir pantalla de color verde, abajito. Sí, ahí estoy. Ajá. Ya. Perfecto, ya. Ahora sí, ya. Es que parecía que no tenía la autorización. Listo, no sé si están viendo en pantalla completa. Sí, se está viendo. Sí, maestra, adelante. Listo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo quiero iniciar por contarles una historia que empieza en Colombia con la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985. Quiero contarles la historia de una niña que en esa época tenía 10 años y muy temprano, en horas de la mañana, esto ocurrió en horas de la noche, en la madrugada del 14 de noviembre, una emisora muy conocida acá en Colombia, Caracol, registró a las 6 de la mañana un mensaje de un piloto
que decía que la población de Armero había desaparecido. Y eran las primeras imágenes y era radio, porque estamos hablando del año 1985, no en el marco en el que estamos ahora, donde hay redes sociales, donde hay un montón de acceso a la información. Esa era la primera información que tenía el país en ese momento. Colombia se despertó con una noticia donde había desaparecido una ciudad por los flujos de lodos de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Este es un hito muy importante para Colombia. Nace el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y resulta que esta niña se fue al colegio ese día. En esa ciudad cayó ceniza, por supuesto los estudiantes regresaron a casa y pasó todo el día y en horas de la tarde se conoció la noticia de que el tío de esta niña, geólogo de la Universidad de Caldas con sus estudiantes, estaba esa noche en Armero y que no aparecían. Pasaron los días, se confirmó la muerte del tío de esta niña y esta niña pues por un lado tuvo cercanías a las ciencias de la Tierra y segundo se trazó como meta poder trabajar en algo que ayudara o que contribuyera a salvar vidas. Entonces hoy continuando con la presentación, no sé si se pasó a la siguiente diapositiva. Vamos para la siguiente diapositiva. Les quiero contar un poco de lo que yo en mi vida diaria, que es lo que hacemos acá en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Aquí existe el concepto de gestión de riesgo de desastres, 3 procesos. Estos 3 procesos son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Yo coordino la subdirección para el conocimiento del riesgo. En mi día a día, en mi vida diaria, estoy en mucho contacto con la academia, con los institutos de investigación, con los institutos como el Servicio Geológico Colombiano, como el Instituto de Meteorología del país, y todo el tiempo estamos liderando el tema de los escenarios de riesgo por eventos de origen geológico, hidrometeorológico, tecnológico, para que en los procesos de reducción se tomen las mejores decisiones. Y también con un reto muy grande, y es cómo hacemos para que se apropie ese conocimiento, también cómo se rescata ese saber de las comunidades y cómo comunicamos todo este riesgo de la mejor manera. Aquí trabajamos, caracterizamos los escenarios de riesgo del orden nacional, también contribuimos para los análisis de riesgo, mencionaba mi antecesora, el Atlas de Riesgo de México. Nosotros acá también tenemos un Atlas de Riesgo de Colombia y esa es como nuestra hoja de ruta para trabajar en nuestro día a día, pero también trabajamos temas relacionados con el monitoreo del riesgo, todo lo relacionado con los sistemas de alerta temprana y esa comunicación del riesgo con fines de apropiación social. Tenemos también un museo y también del saber en gestión del riesgo y también temas relacionados con la educación. Ese es el día a día de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo. ¿Qué retos? Y quise traerlo todo a manera de interrogantes porque quizás yo tengo algunas respuestas, pero quiero dejarle a todo el auditorio, todos contestemos estas preguntas. ¿Y cuáles son los retos de las mujeres líderes en la gestión del riesgo de desastres? Son muchos. Yo creo que el tema del conocimiento del riesgo desde el área donde lo estoy mirando, pues es un poco también motivar el tema de estudiar más ciencias relacionadas a los desastres, que podemos allí hablar de las ciencias de la tierra, de las ciencias naturales, de todo lo relacionado con el agua, pero también todo el tema de lo tecnológico, etcétera, porque en Colombia existe pues, 2 consideraciones muy importantes. El acceso a la educación es muy reciente para nosotros, por eso se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por todos esos logros que hoy muchas de nuestras antecesoras y en muchos países han luchado por tener y reivindicar muchos derechos, y entre ellos la educación, el acceso a la educación. En Colombia, uno de los primeros claustros universitarios del país se creó hace 300 años, y solo hace 50 años la primera mujer tuvo acceso a entrar a una carrera universitaria. Aún así, con todos esos paradigmas y con todos esos temas culturales, siempre se ha dicho que las mujeres somos muy malas para matemáticas, para las ciencias, para las físicas, y por eso
uno de los grandes retos es poder incentivar a que las niñas estudien más ciencias, a que nos apropiemos más del conocimiento y que rescatemos los saberes de nuestras líderes comunitarias en todas las regiones que tienen los territorios. Eso no solo pasa en Colombia, pasa en Centroamérica, pasa en Sudamérica, en fin, en el mundo, porque allí también hay un saber ancestral muy importante. Entonces, yo creo que uno de los retos es valorar, es poder mantener ese acceso y poder motivar mucho más las ciencias, porque los fenómenos de origen natural en particular traen un montón de estudios allí que hoy en día necesitamos que no solo mujeres, también hombres estudien mucho más, pero que hoy valoremos que hoy tenemos igual acceso a esa educación. Por otra parte, ¿qué se puede hacer para facilitar el camino de la mujer en la gestión de riesgo de desastres? Más allá de hablar de temas de equidad de género, yo creo que lo mencionaban en la anterior presentación, es hablar de esa inclusión social. La gestión de riesgo de desastres en Colombia y es nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es público, privado y comunitario. Y cuando hablamos de comunidad en general, no solo hablamos de mujeres, sí, claro que hay unas diferencias entre hombres y mujeres, pero muy importante esos saberes diferentes, esas condiciones diferentes en nuestros diferentes roles, no se trata de competencia, sino de igualdad de oportunidades, también tiene que pensarse en los temas de inclusión de la población con discapacidad, los temas de niños, niñas, adolescentes, pero también los temas de las poblaciones indígenas, afro, raizales, entre otras que existen en nuestro país, y eso debe ser uno de los grandes retos para incluir, incorporar en todos los programas, proyectos que facilitarán el camino, por supuesto, también de la mujer. También quisiera plantear y contarles que hoy Colombia atraviesa por un buen momento. Tenemos varias mujeres con grandes logros académicos, científicos. Hoy la ministra de Ciencia, Tecnología y en Colombia es una mujer, es una doctora en ciencias biológicas y está liderando nada más y nada menos que el tema de la gestión de recursos para la investigación en gestión de riesgo de desastres, mucho más, y hemos tenido un apoyo muy importante hoy en día de este ministerio en temas de priorizar recursos para la gestión de riesgo de desastres, y eso es muy importante porque todavía hay mucho que abordar, mucho que investigar, y yo creo que invertir en conocimiento del riesgo es vital para una toma de decisiones informada desde las comunidades, pero una toma de decisiones también desde los gobiernos nacionales y locales, territoriales, con conocimiento del riesgo. Es la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, es una mujer, es la ingeniera Yolanda González, quien hoy desempeña también un papel muy importante en el país, es quien informa diariamente de los pronósticos, las alertas a nivel nacional, pero además temas relacionados con cambio climático, y hoy están también en cabeza de una mujer. Y también está como directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, la doctora Marta Lucía Calvache, vulcanóloga. Esta es una carrera que pocas mujeres han podido estudiar en el mundo. En Colombia hay solamente 2 vulcanólogas con doctorado, y que sus contribuciones las contribuciones a los mapas de amenaza, y hoy en día liderando uno de los institutos importantes que aporta conocimiento para el país, pues es vital e importante y hay que reconocerlo. Quisiera que nos planteáramos unos interrogantes adicionales, y es ¿por qué en los desastres el 80% de las víctimas son mujeres? Esta es una cifra que viene del tsunami de Asia 2005, es una cifra, y donde nosotros en Colombia lo hemos puesto sobre la mesa porque debemos abordar con mayor conocimiento, tenemos que investigar más por qué, diferentes escenarios, qué pasa, por qué, y ahí van mucho los temas socioculturales. En Colombia, por ejemplo, somos más mujeres que hombres, según el censo DANE, en un porcentaje del 2% más, pero igual somos más mujeres que hombres, y por nuestro contexto cultural aquí, los hogares, la cabeza de hogar son las mujeres, quien más permanece en la casa son las mujeres. Entonces esto nos hace plantearnos y hacer muchas más investigaciones por diferentes fenómenos. Nos contaba también expertas de ONU Mujeres y otras organizaciones de Naciones Unidas
que, por ejemplo, en muchos países, y pasa también en Colombia, ahora no, en la situación actual no, pero hace 20, 30, 40 años, eran muchas más las mujeres, el acceso de las mujeres, por ejemplo, a tener cursos, por ejemplo, de natación, era mucho menor que el de los hombres. Por lo tanto, cuando ocurre una inundación, pues la mayor probabilidad de salvar su vida la tienen los hombres. Y son cosas que nos hacen plantearnos de investigar y conocer más estos contextos sociales y culturales para poder incidir mucho más en la preparación para la respuesta y poder incidir mucho en programas y proyectos relacionados con la reducción del riesgo de desastres. Pero esto nos llama muchísimo la atención y tenemos que reflexionar muchísimo más frente a ese tema. La gestión del riesgo de desastres necesita más científicas, pero por supuesto, científicas porque, como les decía, las estadísticas que nos da UNESCO muestran que menos de un tercio de los estudiantes eligen carreras vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, y solo un 3% escoge carreras relacionadas con la tecnología, información y las telecomunicaciones. Y si vamos, aunque en Latinoamérica tenemos un porcentaje importante, estamos cerca del 45%, de mujeres que son investigadoras, pues hay que también motivar mucho más en la etapa de la educación en edad temprana, como son los niños, las niñas y los adolescentes, para que estudien mucho más estas ciencias. Creemos que la educación es un camino importante. Nosotros en conocimiento del riesgo, cada que estamos en los temas de modelación de escenarios, análisis, mirando atlas, mirando modelos de tsunami, modelos de terremotos, modelos de erupciones volcánicas y todas estas modelaciones de riesgo que traen consigo traen consigo matemáticas, física, muchas ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias de los océanos, Colombia con 2 océanos. Entonces, queremos motivar muchísimo y por eso el planteamiento hoy principal que traíamos era hacia la educación, hacia esa apropiación social del conocimiento, a que nos interesemos mucho más también por los saberes que tienen las mujeres también en sus comunidades. Por un lado están todos los temas relacionados con la ciencia, la investigación y toda esta formación doctoral y cómo necesitamos cada día avanzar más en ese conocimiento, pero también cómo reconocemos ese saber ancestral de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, de las líderes comunitarias, que por estar mucho tiempo en su territorio conocen y poseen un conocimiento muy, muy valioso y también muy útil para la adecuada toma de decisiones en reducción del riesgo de desastres. Finalmente, les conté la historia de una niña, pues esa niña es Lina Dorado González, soy yo quien está aquí invitado a este foro internacional. Yo tuve esa motivación, hoy soy muy feliz de hacer el trabajo que hago porque estoy contribuyendo a salvar vidas. Fue algo que lo pensé a los 10 años, con una profunda tristeza por haber perdido a mi tío, quien fue quien me introdujo en las ciencias de la tierra, en la geología, pero que me hizo motivar y reflexionar cómo un evento, como una erupción volcánica, donde ese flujo de lodo Lajar tardaba aproximadamente 40 minutos en llegar a esta población, si en ese momento hubiera habido un adecuado plan de contingencia con su respectivo plan de evacuación, se hubieran salvado muchas vidas. Murieron aproximadamente 25.000 personas de Armero en el Tolima y de Chinchiná en Caldas, y eso hizo reflexionar no solo a Colombia, sino a muchos países en mejorar esa preparación frente a los desastres volcánicos. En 2008 Colombia tuvo la erupción del volcán de Barhuila, donde un flujo de lodo fue mucho más grande. Murieron solo 10 personas, aún así por contextos culturales ancestrales, porque era comunidad indígena, y se mostró que definitivamente se puede reducir el riesgo de pérdida de vida, se puede reducir el riesgo frente a los desastres, y que siempre lo importante, estudiemos lo que estudiemos, hagamos lo que hagamos, hombres, mujeres, todo tipo de población, debemos hacerlo bien, con pasión, con amor, con ganas de salvar vidas, y yo creo que allí se rompen muchos paradigmas. No se trata de competir entre hombres y mujeres, sino cómo juntos trabajamos de la mano para tener unos mejores países, tener ese anhelado desarrollo sostenible, tener acceso e igualdad de oportunidades, porque no queremos, y aunque se menciona mucho recientemente los temas de la ley y la equidad de género, de igual el número de plazas, lo que queremos desde el mundo de la ciencia, el conocimiento del riesgo, es tener igualdad de oportunidades.
que cualquier logro que se tenga sea porque se tiene el perfil, porque se tiene la experiencia, porque se tiene esa capacidad de hacerlo, y que se tenga es la igualdad de oportunidad. Se ha avanzado muchísimo y por eso les mencionaba los grandes retos que tenemos hoy desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en cuanto a la inclusión social en todos los aspectos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Lina Dorado. Es muy interesante lo que usted nos expuso, cómo la gestión del riesgo de desastres necesita más científicas. Necesitamos motivar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a que puedan continuar sus estudios y más en este campo de las ciencias. Muchas gracias de nuevo, maestra Lina. Solicito al maestro, tenemos una pregunta, le estoy viendo. ¿Considera que el trabajo de las mujeres en sus territorios ha generado gestión integral de riesgos? ¿Y por qué? Sí, por supuesto, porque las mujeres ejercen un papel de liderazgo importante en las comunidades. Como les decía, en Colombia, en muchos de los hogares, la cabeza de hogar es una mujer. Las mujeres se preocupan por la comunidad, las mujeres, aquí hay un caso muy bonito en Colombia de un sistema de alerta temprana que se llama La Piragua, en el departamento de Antioquia, donde este sistema de alerta temprana es liderado por mujeres. De hecho, se ha planteado que uno de los roles importantes de las mujeres en sus comunidades son los sistemas de alerta comunitarios, porque ellas están en sus hogares, porque cumplen un rol en el hogar importante, ya que el rol del hombre es más de desplazarse, digamos, en el caso de las zonas rurales, de ir a trabajar, de alejarse un poco más del hogar, y esa cercanía al hogar hace que, por ejemplo, una mujer pueda estar muy pendiente del nivel del río y demás, y con todo su liderazgo. Allí hay que seguir trabajando mucho más, pero sin duda alguna hay muchas experiencias relacionadas con todo este tema de los saberes. Ellas también transmiten mucha tradición oral, lo que han dicho los abuelos, los bisabuelos, acerca del río o acerca de los terremotos, y transmiten muchas historias a los hijos, a los nietos. Entonces es vital ese saber ancestral. Hay que potencializarlo, hay que canalizarlo, hay que documentarlo y todavía conocer mucho más de esas lecciones aprendidas en todos los aspectos que tenemos en la gestión de riesgo de desastres, pero sin duda que es muy importante valorarlo y potencializarlo. Claro que sí. También tenemos un comentario de Luis Eduardo. Dice, hay una relación entre la evolución de la gestión del riesgo de desastre y la inclusión de las mujeres. Cuando el riesgo se miraba como un problema de las ciencias naturales y las ingenierías, había más hombres. Cuando la miramos como respuesta, había más bomberos, rescatistas y paramédicos. La visión de los desastres desde las ciencias mentales trajo psicólogas y pedagogas. La incursión de las ciencias sociales trajo más mujeres aún. Así, la visión interdisciplinaria de la gestión del riesgo y la incursión de mujeres en disciplinas como las ingenierías y las áreas de emergencia, como las bomberas. También nos menciona Adriana Ramírez, muy importante el tema de la inclusión. Muchas gracias, maestra Lina. Solicito su apoyo, arquitecto Mariano, para que puedan proyectar el reconocimiento de la maestra, por favor. Gracias. El Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, ACE, así como el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, C1, otorga el presente reconocimiento a la maestra Lina Marlene Dorado González por su participación como ponente en el primer Foro Internacional de Mujeres Líderes en la Reducción del Riesgo de Desastres, realizado de manera virtual del 3 al 6 de marzo de 2021. Firma el maestro arquitecto Mariano Catace Ruiz y Ezequiel Macalum Niebla, rector de la Universidad C1. Muchísimas gracias de nuevo, maestra Lina. No, a ustedes, muchas gracias por el reconocimiento. Un saludo cordial. Gracias, maestra. Sin duda alguna, una participación brillante. Nos daba muchísimo gusto contar con su participación en esta red latinoamericana en la que pues, el día de hoy ya llegamos, gracias a Dios. Esperamos tenerla en la segunda edición de este foro internacional el año próximo. Un abrazo hasta Colombia. Y siguiendo con nuestro programa, el día de hoy vamos a ceder el uso de la voz
a nuestra compañera y moderadora, Fanny Rodríguez, para que nos haga la presentación de la doctora Beverly Hernández. Adelante, Fanny, te escuchamos. No se escucha. Fanny, necesitamos que actives tu micrófono, por favor. Seguimos sin poder escucharte, Fanny. No sé si tengas algún problema con el audio. Estamos sin poder escucharte todavía. No te podemos escuchar. No sé si sea algún problema con la salida del audio. Quizás porque no nos está permitiendo poderte escuchar. Ustedes saben, estamos en una transmisión totalmente en vivo, de manera virtual. Los detalles técnicos suelen pasar. Les pedimos su total comprensión y apoyo para esperar a que en unos momentos más nuestra compañera y miembro del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión del Riesgo y Protección Civil, Fanny Rodríguez, pueda hacer la conexión oportuna para presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Beverly Hernández. Este es el segundo día de actividades de este foro internacional de mujeres líderes en gestión de riesgos de desastres y protección civil. Fanny, seguimos sin poderte escuchar. Creo que el problema está en la entrada del audio porque seguimos sin poderte escuchar. Si es laptop, desconecte sus audífonos para que agarre determinado el audio de la laptop. Ahí ya sé. Conforme te acercaste, Fanny, te pudimos escuchar, pero nos comentan de sistemas que necesitamos que te desconectes tus audífonos para que pueda detectar el audio de la computadora. En la entrada de la transmisión te debe de decir audio por computadora y ahí es donde vamos a poder, yo creo, ya tener éxito en esta transmisión. Sí, porque el micrófono sí lo tiene abierto. Pero... Seguimos sin poder escucharte, Fanny. Brenda, si la puedes apoyar, Brenda, con la presentación y moderación con mucho gusto. Muy bien. Con mucho gusto apoyo a la maestra Fanny Rodríguez. Bienvenida, doctora Beverly Hernández Castro. La doctora Beverly es doctora en Ciencias de la Administración en México, especialista en Derecho Tributario en España, maestra en Administración de Proyectos en Costa Rica, experta en Educación en Línea. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito internacional en países como India, Emiratos Árabes Unidos, España, México, Colombia, Perú, República Dominicana, Honduras y Costa Rica. Es también corredactora de las leyes Marco de Cambio Climático y la Ley Marco de Glaciares para el Parlamento Latinoamericano en el marco de la Alianza Internacional para la Mitigación y Adaptación del Cambio Climático y Gestión del Riesgo Asociado. Directora del Diplomado en Ordenamiento Territorial para la Producción de Planes para el Gobierno Regional de San Martín, Perú. Es también directora del proyecto de carbono neutro en el Gobierno de León, Guanajuato. Fue la directora durante 3 años del Diplomado en Desarrollo Económico y Emprendimiento Sostenible para la Secretaría de Educación Pública de México, evaluadora de proyectos nacionales de Naciones Unidas, PNUMA, inventario de los gases de efecto invernadero, capa de ozono y energías alternativas. Fue directora de la Fundación Socioagroambiental Vania en Tuluá, Colombia. Fue miembro del Comité Consultivo del Consejo de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica. Como voluntaria, fue la jefa nacional de Cambio Climático de la Cruz Roja Costarricense. Fue asesora de la ministra de la Mujer en Costa Rica para el emprendimiento. Voluntaria en formación en emprendimiento y ambiente en comunidades indígenas en Costa Rica. Actualmente tiene 55,000 estudiantes a la fecha como profesora en línea de la Universidad Autónoma de México, UNAM, desde hace 4 años con el curso Acuerdos Globales con énfasis en marco de Sendai, Acuerdo de París y Agenda 2030 y el curso de Agricultura Urbana. Es docente de la Maestría en Gestión Integral de Riesgo y de la Maestría en Ordenamiento Territorial de la Universidad Dussens en México. Consultora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para tomadoras de decisiones en la Agenda 2030, marco de Sendai y seguridad alimentaria y capacitación para técnicos y productores del sector.
Es asesora de emprendimientos para mujeres en la Fundación Origen de México, profesora investigadora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, enfocada en la generación de empleo y el crecimiento económico de las personas y las empresas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la gestión integral del riesgo. Docente en gerencia social y análisis de políticas sociales. Es conferencista, consultora y coach internacional en innovación y resiliencia. Bienvenida, doctora Beverly. Adelante. Muchísimas gracias, Brenda. ¿Me confirman que me están escuchando? ¿Sí? Sí, se escucha muy bien, excelente. Doctora. Gracias, Adelante. Brenda. Y muchas gracias, Fanny. Ya tendremos oportunidad de intercambiar con nuestra querida Fanny también. Un agradecimiento profundo al maestro Ezequiel McCallum, rector del Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, y al maestro Mariano Catalce, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, por esta invitación tan especial. Me siento muy honrada en nombre de todas las mujeres y, por supuesto, especialmente en este caso de mi país, aunque los que me conocen saben que hay dos patrias que han modificado positivamente mi ADN, Colombia, mi antecesora Lina, de una patria que quiero muchísimo, y México, definitivamente a quien quiero y agradezco mucho. Voy a compartir la pantalla para que podamos transmitir las experiencias de mi trayectoria en estos últimos, pues ya van a ser casi que 25 años. Aquí inicio con el tema que es mi abordaje o mi acercamiento hacia la reducción de riesgos de los desastres. Como ya vieron, mi formación es en el área tanto de administración como desarrollo sostenible y también con matices de derecho que luego vamos a saber por qué es importante que las ciencias las acompañemos también de las leyes. Esta foto es mía. Aquí estoy con una anaconda en Perú, porque las mujeres somos amigas y protectoras del ambiente y tenemos muy claro, como dijo Lina en su plática anterior, que desde los tiempos ancestrales hemos sido guardianas del ambiente porque tenemos esa claridad de entender que el ecosistema es un equilibrio y que nosotros somos parte de él. Nosotras no le tememos a la naturaleza, pero siempre tenemos mucha prudencia para administrarla y vivir en armonía y en paz con la naturaleza. Y por eso yo me he enfocado en el desarrollo económico sostenible y una gestión de los riesgos de forma integral desde una óptica, desde el ordenamiento territorial, la zonificación económica y otros puntos que vamos a ver. Vamos a hacer un breve paseo por algunos países, no necesariamente están en orden cronológico, pero quise resaltar las herramientas que tenemos para la reducción del riesgo y cómo, gracias a las alianzas que podemos generar, que es una de nuestras particularidades como mujer, podemos conseguir grandes cosas, grandes resultados. Gracias a alianzas y cuáles son estos impactos positivos que podemos generar en nuestros ámbitos, desde nuestro hogar, nuestra comunidad, y por supuesto si impactamos nuestra comunidad vamos a impactar positivamente en nuestro país y al planeta por consiguiente. Yo inicié hace más de 20 años, en realidad primero en Costa Rica como auditora de fondos ambientales, pero eso lo vamos a ver en un ratito, pero mi práctica más en el campo fue como directora de Fundación Socioambiental Banía, que en Embera Chaní, que es una de las lenguas, de las muchísimas lenguas que se hablan por allá, significa el camino del agua. Nosotros nos enfocamos a generar proyectos para la protección de las cuencas y educar a las personas en los riesgos que ellos podían tener al vivir o construir o producir absolutamente sin ningún conocimiento de los riesgos que podían tener en caso de cambios que se pudieran dar en el comportamiento de los cuerpos de agua.
y por supuesto también de lo nocivo que era la contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos? Este proyecto fue particularmente muy bonito. Yo viví 7 años en Colombia y es una de las experiencias más hermosas porque donde tuve un aprendizaje muy profundo de lo que es la resiliencia a vivo y a todo color. Es una cultura impresionantemente resiliente en todas sus áreas. En esta zona que estábamos trabajando había particularidades muy interesantes como la pluriculturalidad, una región multiétnica y donde estaban poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, poblaciones ya mestizas y también personas extranjeras. Entonces teníamos un nivel de escolaridad muy distintos y no podíamos llegar con un lenguaje absolutamente técnico. Nos valimos de un instrumento que se llama cartografía social, que si me están escuchando adolescentes, mujeres universitarias o que están en sus primeros estudios, yo se les recomiendo mucho porque ayuda a democratizar el conocimiento, hacerlo más asequible y mucho más relajado para efectos de intervención en las comunidades. Y también sirve para centros educativos y muchos otros ejercicios, para evitar esa noción de fatalismo hacia los fenómenos naturales y verlos como un enemigo, sino entenderlos como algo natural, para lo cual nos tenemos que preparar en comunidad. Esta cartografía social no necesitamos un lenguaje específico, sino que nos valemos de dibujos o de previas imágenes donde las personas van manifestándose y se van ubicando en lo que es ordenamiento territorial y lo que es una zonificación económica ecológica. Como les digo, no se usa ese lenguaje tan complejo, sino que se le pide a las personas que posicionen sus actividades productivas, sus actividades culturales y sociales en los escenarios territoriales en los que viven y cuál es también su perspectiva de desarrollo, que nos cuenten cómo era antes, cómo es ahora y cómo lo soñarían, que estamos hablando de prospectiva. Esto nos ayudó muchísimo a que fueran las mismas personas de forma participativa que identificaran ellos mismos los riesgos de desastres, identificando valores de conservación y las actividades que ellos mismos podían elaborar. Para esto tuvimos el apoyo del gobierno regional, que en este caso el Valle del Cauca, y el gobierno local, que era la municipalidad de Río Frío. Como resultados tuvimos la sensibilización. Nosotros expusimos desde entonces la guerra del agua, que hoy por hoy lastimosamente se agudiza más y como ustedes saben con efectos de la pandemia hemos visto incrementarse esta crisis por la competencia de un recurso que es vital para el ser humano, para su vida, pero también para los medios de vida. Porque en la reducción de riesgos de desastre no podemos descuidar nunca que si es cierto y prioritario salvar una vida, también tenemos que pensar en cómo va a continuar su vida normalmente y por eso tenemos que proteger también el medio de vida. En este momento el agua es crítico para vida, para los medios de vida, para procesos industriales y lógicamente con la pandemia para todo lo que son procesos de desinfección y todo lo que son los protocolos de salud que estamos implementando como medidas extremas para prevenir el contagio. Hablamos de la cultura de paz, porque sin paz no puede haber desarrollo económico y sin paz no podemos tener una verdadera identificación de riesgos y una reducción de riesgos. En un pueblo donde se tiene un conflicto constante es muy difícil, son mucho más vulnerabilizados ante los riesgos por falta de comunicación y por falta de recursos. La importancia de la conservación de las cuencas hidrográficas, tanto baja y media, se hicieron inventarios de biodiversidad, limpieza de cuencas como medidas preventivas y por supuesto un largo proceso de educación ambiental, que eso es hermosísimo y en otro espacio espero poder comentarlos. El día de hoy estamos haciendo un recorrido por la principal trayectoria, principales resultados, pero es algo que me encantaría en algún momento poder ser más amplia. Acá estamos ahora en Perú, con el gobierno regional y la cooperación internacional en alianza. Ahí nos apoyaron, de hecho estrenamos el Ministerio de Ambiente
en Perú y tuvimos cooperación de Alemania y por supuesto los científicos peruanos y en este caso también de Costa Rica. En este caso fui la directora de proyectos de la Alianza para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y la Gestión del Riesgo Asociado, y las herramientas que utilizamos fue la formulación de políticas públicas, y por eso les decía que en algún momento les iba a explicar por qué la necesidad de estudiar Derecho. Las mujeres tenemos una capacidad nata, como lo explicó Lina, de ser tejedoras sociales, de transmitir los saberes ancestrales, de generar sinergias, pero también tenemos la capacidad de formular de una forma integral las políticas públicas. Y como lo comentó una compañera ahora en la sección de preguntas, se ha enriquecido muchísimo la reducción de desastres desde que han entrado otras áreas del conocimiento. La formulación de políticas públicas es absolutamente transversal, toca muchos, pero muchos elementos medulares de la sociedad, y por eso las mujeres también tenemos que formarnos en derecho, preferiblemente constitucional, para poder aportar en las políticas públicas. Sin embargo, aún y quienes no han tenido acceso a esta formación tienen la absoluta decisión y la capacidad de, como sociedad civil, manifestarse y ser participativas en la formulación de las políticas públicas. Pero sí necesitamos hacer incidencia. En esta ocasión, además de la formación de políticas públicas, ya lo voy a comentar, dirigí el Diplomado en Ordenamiento Territorial para el Gobierno Regional de San Martín y otros actores sociales estratégicos. Ahí tuvimos apoyo, como les decía, a los cuerpos científicos, y se realizó en la ceja de selva amazónica en Moyobamba, Perú. Ahí estuve poco más de un año. Hicimos capacitación para tomadores de decisiones y comunicadores sociales. Como resultados, tuvimos planes de ordenamiento territorial, donde por supuesto se identificó los riesgos y las actividades para la reducción de desastres, todo lo que son las estratégicas, pero además con un gran valor que es la zonificación económica ecológica. Esto, insisto, previene además muchos conflictos, porque la mayoría de los conflictos, la mayoría, no todos, se dan en virtud de que las personas no nos ordenamos en el territorio y empezamos a competir por los recursos naturales, empezamos a contaminar por producir y empezamos a generar conflictos dentro de las diferentes actividades productivas, culturales y sociales de la población. Así que la zonificación económica ecológica es indispensable. En la formulación de políticas públicas fui corredactora de la Ley Marco para la mitigación y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo asociado. Esta Ley Marco se presenta cada año, se presentan leyes marcos que son ante el Parlamento latinoamericano, constituido por los senadores o diputados según el país, como se les menciona. En Costa Rica le decimos diputados, en México se llaman senadores. De toda América Latina y el Caribe se reúnen a estudiar las leyes marco que se presentan. En este caso se aprobó unánimemente. Esto quiere decir que a partir de esta ley marco, cada país hace sus variaciones, sus adaptaciones, sus ajustes, pero implementa políticas públicas en su país. Entonces, una incidencia supremamente valiosa. Lastimosamente no tuvo la misma suerte la ley de glaciares en ese momento. Muchas presiones económicas, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente conocemos que los resultados son que tenemos una retracción de los glaciares mucho más rápido, algunos hasta 7 años más rápido que lo que se había pronosticado por los científicos. Acá nos vamos ahora a Costa Rica. Efectivamente, en Costa Rica, que fueron mis primeros pasos, en esta materia, como en algunos foros he comentado, yo he tenido la buena fortuna de que tanto mi padre como mi abuelo han trabajado en el tema ambiental toda su vida, y afortunadamente yo tuve conciencia de los riesgos a desastres y las actividades hacia la reducción desde temprana edad, y desde temprana edad pude empezar a trabajar efectivamente con organizaciones tanto locales, nacionales como de cooperación internacional en la, perdón, se me fue la presentación para arriba.
en la investigación en vulnerabilidad económica de la Comisión Nacional de Emergencias para la Atención de Desastres. Allí también utilicé los conocimientos en derecho que había adquirido con la Universidad de Castilla-La Mancha, España, donde en su momento había propuesto una ley para la recaudación de impuestos específicamente para la gestión del riesgo asociado al cambio climático. Lógicamente, ustedes entenderán que cada vez que uno menciona impuestos en ninguna parte del mundo te sonríen. En ese momento había una coyuntura compleja y hoy sería aún más complejo hablar de impuestos porque ya saben que la pandemia ha agudizado la situación económica de casi todas las naciones y hay mucha tensión al respecto en la competencia de recursos. Sin embargo, yo sigo pensando en que es necesario que tengamos instrumentos fiscales para que podamos garantizar una educación a la ciudadanía, una preparación en infraestructura que nos permita tener una mejor administración y una gestión de la reducción de desastres. Doctora, en ese momento... 2 minutos. Gracias. En ese momento, las finanzas públicas estaban basadas en las utilidades de las instituciones públicas para atender las emergencias en Costa Rica. Y esto lo que nos evidencia es la vulnerabilidad que muchas veces estamos teniendo debido a la falta de previsión y de implementarlo dentro de los planes nacionales. Hoy, afortunadamente, Costa Rica, en los últimos 4 años hemos hecho grandes avances en las políticas nacionales y hoy tenemos una política nacional de cambio climático en la cual, como sociedad civil, pude ser parte, gracias a un decreto, para la validación del instrumento y seguimos apoyando estas acciones. Así que vamos a terminar el recorrido por acá y quedo abierta a sus consultas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Antes que nada, pues una disculpa generalizada, una pequeña muestra de resiliencia el día de hoy para decirle, estamos listas, estamos aquí. Y nuestra compañera Cecilia Castro comenta que es importante que las mujeres estén presentes en todas las áreas, pero es más importante que estas mujeres tengan perspectiva de género feminista, porque esta mirada es la que verdaderamente permite hacer un cambio sustancial en el tratamiento integral de la gestión integral del riesgo, las relaciones de poder y de representación, y tienen que reconocer los saberes y capacidades de todas las mujeres, y no solo ver como casos especiales y únicos a las mujeres líderes, y no solo como víctimas pasivas a las mujeres que tienen afectaciones. Existen muchos liderazgos naturales en las comunidades, existen muchas capacidades que deben ser reconocidas e integradas en todas las fases de la gestión integral del riesgo y en todas las acciones, en las mediciones, indicadores, y esta perspectiva de género es fundamental en todos y todas aquellas que tienen la capacidad para decidir por otros colectivos y por los recursos destinados a la gestión integral de riesgo. Esto es lo que despierta, doctora. Agradecemos infinitamente su ponencia. Excelente presentación. Felicidades. Y agradeceré a mis compañeros, sean tan amables en proporcionarlos el reconocimiento a nuestra doctora Beverly. Muchas gracias, Fanny. No es y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy. Con mucho gusto y siempre a la orden. Gracias a ustedes. Quiero comentar, es verdaderamente relevante cada aportación que el día de hoy usted nos otorgó, y en lo que aprovecho este tiempo, en lo que suben su reconocimiento, déjeme decirle que parte de mi trabajo doctoral está enfocado hacia las mujeres. A todas, es en un reconocimiento a todas y cada una de ustedes, que espero pueda ser un tributo al trabajo que ustedes realizan. Y el día de hoy, una vez más, usted dijo algo maravilloso y me recordó al doctor Gustavo Wilches Chaus, desde el momento que dice que son tejedoras sociales.
Agradezco enormemente su participación, al igual que todas y cada una de nuestras conferencistas. Nuevamente solicito el reconocimiento. Felicitaciones nuevamente. Naomi nos expresa que es un orgullo escucharla. Bueno, pues tengo el grato honor, nuevamente reitero, a nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil AC y la Universidad C1, en este Foro Internacional de Mujeres Líderes en la Reducción de Riesgo de Desastres, se otorga este presente reconocimiento a la doctora Beverly Hernández Castro por su participación como ponente en el primer Foro Internacional de Mujeres Líderes en la Reducción de Riesgos de Desastres, realizado de manera virtual del 3 al 6 de marzo en este año 2021. Lo firma el arquitecto Mariano Catace Ruiz y Ezequiel Calum Niebla. Muchísimas gracias, doctora. Un honor nuevamente coincidir con usted. Gracias a todas y cada una de ustedes por su participación. Muchísimas gracias a ambas. Como bien comentaban, ha sido un orgullo para nosotros tenerlas en esta primera edición de este Foro Internacional de Mujeres Líderes en Reducción de Riesgos de Desastres. Y bueno, y continuando con nuestro programa y para cerrar formalmente también esta segundo día de actividades, vamos a cederle nuevamente el uso de la voz a nuestra compañera Fanny Rodríguez, quien va a ser la moderadora de la siguiente presentación. Desde Francia nos acompaña nuestra siguiente ponente. Adelante, Fanny. Muchísimas gracias. Bonjour, Gwenlael. Gwenlael Gerard, emprendedora de origen francés. Su empresa genera más de 120,000 empleos directos e indirectos en México y agrupa 2 marcas. Speak, una escuela de idiomas con enfoque en el segmento corporativo y responsable, una agencia de responsabilidad social. En el 2010, Gwenlael representó a México en las negociaciones internacionales para la creación de la norma ISO 26000 de responsabilidad social. Es autora del prólogo de la primera edición latinoamericana del libro Lo bueno funciona, de Phil Clotet. Gwenlael es sobreviviente del sismo del 19 de septiembre, durante el cual el edificio de Álvaro Obregón 286, en el cual operaban sus oficinas, desafortunadamente se derrumbó. A raíz de esta crisis personal y empresarial, escribió su primer libro sobre la resiliencia en los negocios, Minuto Cero. Un privilegio tenerla y un deleite poder escucharla. Bienvenida, Gwenlael Gerard. Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, a la Universidad C1 por esta invitación. La verdad es que es un honor enorme poder acompañarlos a todos y compartir el escenario, aunque sea virtual, desgraciadamente, pero con tantas mujeres tan talentosas y sobre todo que participan en la construcción pues de un mundo mejor, de un mundo más seguro. Así que de verdad que agradezco esta invitación. Hoy no voy a hacer una presentación, les quiero hablar tal vez de una forma un poquito informal, porque mi participación es desde mi experiencia. Y les quiero decir que en algún momento de nuestras vidas, pues las crisis nos golpean a todos. Y les hubiera dicho eso hace un poco más de un año, probablemente me hubieran contestado, sí, es cierto. A lo mejor todavía no me toca una crisis grande, pero sí es cierto. Al día de hoy ya nos ha golpeado a todos, ¿no? Entonces, pues sí, así es. La vida es que te pegan crisis y te pegan constantemente, unas pequeñas, unas más grandes, y pues desgraciadamente más de una vez nos mandarán al suelo. Y estas crisis grandes, que al final son un tema de percepción, depende del momento de nuestra vida en que estamos, del estado emocional en el que estamos, pues vamos a percibir una crisis como muy adversa o menos adversa.
Pero entonces si nos caemos al suelo, yo le llamo ese momento minuto cero. ¿Por qué? Porque es ese momento en que ya sabes que tu vida ya no va a ser igual. Se te reventa el estómago de estrés, no logras respirar, hay un vacío en la mente, no tienes idea de qué pasos siguen y pues eso nos puede tocar en la vida personal, nos puede tocar en la vida profesional. Hay muchos aspectos de nuestra vida que puede ser impactada. Y lo importante de eso es que en ese momento sentimos que nos faltan los conocimientos e incluso las habilidades para justamente poder pues enfrentar, ¿no?, esta adversidad. Entonces yo quiero presentarles para empezar el día en que para mí todo cambió, para luego poder platicarles más acerca de lo que considero que son las habilidades o algunas de las habilidades de una persona resiliente. ¿Con qué objetivo? Les voy a decir de una vez, para que todos ustedes ya empiecen a entender que todos son resilientes, que todos tenemos parte de nosotros que es resiliente, para que no sea, no, ¿y cómo ser más resiliente? Y yo no soy resiliente, ¿y cómo le puedo hacer? Todos tenemos algo de resiliencia. Eso empieza desde que nacemos, o sea, desde antes de que nacemos, en el vientre de nuestra mamá, donde peleamos por la vida, ¿no? Nos desarrollamos. Así que empezaré contándoles ese día en que todo cambió para mí. Empezaré con unas horas antes, exactamente 2 horas 24 minutos antes. Pues faltan 2 horas 24 minutos para que mi vida cambie y estoy sentada en mi casa y haciendo home office. En aquella época el home office no era algo tan común, entonces tenía esa suerte de poder trabajar desde mi casa, porque acababa de nacer mi segunda hija y pues todavía no había regresado a la oficina. Soy empresaria, madre de familia, y como empresaria pues soy dueña de mi tiempo, ¿no? Entonces había elegido no regresar a trabajar físicamente a la oficina y hacer todo de forma virtual. Unos minutos después de estas 2 horas 24 minutos, me contacta una persona de mi equipo y me dice, oye, vente a la oficina más temprano. Yo tenía una junta a la 1:30 de la tarde y me dice, vente más temprano, vente a que te den masaje. ¿Por qué? Porque en nuestra empresa teníamos la costumbre de que cada martes pues había una masajista que venía y daba masaje 15 minutos a cada colaborador. Y yo digo, no, pues sí, o sea, si voy a ir a la 1:30, voy un poco antes para que pues me toque masaje. Entonces voy de camino a la oficina y faltan 24 minutos. Faltan 24 minutos para que cambie mi vida. Y tengo ese profundo sentimiento de seguridad. Mi embarazo fue un desastre, nació mi hija bien, finalmente, cuando nunca la esperamos, no pensábamos que iba a sobrevivir, la verdad. He estado 8 meses en la cama durante mi embarazo, entonces por fin pude salir de la cama, camino, el sol de México me encanta y estoy bien, o sea, me siento bien. Llego a la oficina, faltan 4 minutos antes de que cambie mi vida. Ya terminó mi masaje, lo disfruté muchísimo, dejé a mi bebé en la carriola, está durmiendo, pero faltan 4 minutos antes de que cambie mi vida y despierta la bebé. Entonces despierta, se pone a llorar. Estoy en una oficina donde todo el mundo trabaja, hay llamadas, no la puedo dejar llorar. Entonces la agarro, la desato de su carriola, la cargo, tiene hambre. Entonces la guardo en mis brazos y empiezo a darle mamila. Falta 1 minuto antes de que cambie mi vida. La cargo y regreso a trabajar con ella en mis brazos. Minuto 0. Momento en que inicia el resto de mi vida. Abro los ojos y estoy sobre la plataforma de las escaleras de emergencia. No tengo idea de cómo llegué ahí. Estoy a más de 20 metros de altura. Ya no hay edificio. Se acaba de caer el edificio donde estaba yo sentada hace unos minutos con todo mi equipo de trabajo, con mi bebé, con mi esposo, y pues ya sé que nunca va a ser igual. Somos el 19 de septiembre del 2017.
ya tienen el panorama, ¿no? Acaba de iniciar una crisis transformadora para mí a nivel personal. ¿Por qué? Porque perdí amigos ahí, perdí colegas, el trauma, las heridas, todo lo que quieran. Y una crisis profesional, porque soy empresaria y se acaba de caer mi empresa, con todos los activos, con mi equipo, entonces los cerebros de mi empresa, y toda la carga legal, comunicación, financiera, o sea, todos, o sea, la crisis laboral, todo lo que va con eso. Y entonces, ¿cuál es el reto de cualquier crisis? Pues es levantarse, sacudirse el polvo y continuar, ¿no? Ese día no me pude levantar porque estaba herida, tenía los 2 pies fracturados y entonces estuve varios meses en silla de ruedas. Sacudirse, pues sí, sacudirse el polvo, pues suena fácil, pero uno está tan en shock que pues no sabe por dónde empezar, ¿no? Y continuar, pues se necesita encontrar la fuerza y tal vez objetivos para poder continuar, o sea, alguna motivación. Entonces, lo que cuento en mi libro que se llama Minuto Cero es justamente el cómo lo hice. Y no es que lo haya hecho bien, no es que tenga respuestas que los demás no tienen. La verdad, no tengo idea de cómo lo hice, pero de alguna forma logré levantarme y seguir. Entonces, lo que hice, pero meses después del sismo, es analizar hacia atrás por qué. ¿Por qué había ocurrido cada una de las etapas para salir de la crisis personal y profesional? Salir es una gran palabra, porque la verdad es que uno nunca sale de una crisis así. Pero uno, pues poquito a poquito regresa a una vida normal y tiene, pues, que ver lo positivo, ¿no? Dentro de las crisis, o uno cae en depresión o sigue al contrario la vida y ve la vida de forma positiva, porque es una maravilla poder seguir estando aquí, ¿no? Entonces es un libro de negocios donde cuento cómo salimos de la crisis como empresa, pero también cuento esa parte personal, en el sentido de que soy empresaria, soy una mujer que afuera del trabajo tengo muchas otras responsabilidades, otras pasiones, y pues sí, y soy una líder, y a veces pensamos que los líderes pues lo saben todo, ¿no? O aguantan todo tipo de golpe. O como líderes queremos asumir ese rol de protector, de sobrehumano, de incluso madre de la familia profesional, ¿no? Entonces, quise hablar en ese libro, pues también de que todos somos humanos, y aunque sea empresaria, directora general, grandes palabras, pues no impide que no tenga ni idea de cómo levantarme de una crisis así. Y lo quería decir en alto, y entonces hablar pues de estas características que para mí definen una persona resiliente, y para que vean que todos tenemos alguna de estas características pues más o menos desarrollada. La primera es la aceptación del cambio. ¿Por qué? Porque pues básicamente es que te caiga el 20 de que sí pasó y que las crisis son parte de la vida, ha sucedido y no va a desaparecer. Ya estuvo. ¿Somos vulnerables? Pues sí. ¿Podemos cambiar ciertas cosas? Sí. Entonces cambiemos lo que podemos cambiar y aceptemos lo que no se puede cambiar. No hay vuelta atrás. Eso es la primera cosa de una persona resiliente. Y otra cosa, siento que podemos ser resilientes frente a una crisis donde a lo mejor nuestro vecino se cae al piso, y al revés, en otra crisis el vecino se va a levantar muy rápido y nosotros nos vamos a caer al suelo. O sea, no hay una regla, no hay una persona resiliente que entonces cualquier golpe de la vida que le llegue, no pasa nada. No es cierto. Creo que cada crisis es diferente y la percepción que tenemos frente a ella es distinta. 2, autorregulación emocional. Dentro de este tema está, o sea, para mí está mezclado el 2 y 3, autorregulación emocional y confianza en sí mismo. Y el punto muy importante de esto es aceptar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, permitir como autorregulación emocional, permitirse tener emociones,
Pues sí, estaba triste, sí, estaba enojada, sí, me sentía culpable y muchas cosas más, muchas cosas más. Y sí, hay que autorizarse, vivir estas emociones, porque estamos en una posición que es inhabitual, ¿no? Fuera de lo común, hasta extraordinaria. Entonces, vivir las emociones se vale, pero no dejarse llevar por ellas. Y suena fácil, ¿no? Pero yo cuento en el libro como si me dejé llevar por ellas. Claro que no me pude levantar, o sea, yo estaba hecho trapito, tenía muchas emociones encontradas y no lograba encontrar fuerza para levantarme, decidir qué hacer, tomar las decisiones necesarias, tomar las acciones necesarias. Pero después de un momento ciertos factores, y lo voy a platicar después, me permitieron sí dejar mis emociones como en una parte de mi cerebro y actuar del otro lado. Ya no me dejé llevar por ellas. Pero si te dejas llevar por ella, claro, es depresión, es baja autoestima, es incluso lástima hacia uno mismo. Puede pasar. Yo estaba más enojada conmigo misma que no sentía lástima hacia mí. Pero pues son parte de los sentimientos que se pueden sentir, ¿no? Y entonces el 3, que es la confianza en sí mismo, es justamente para mí el encontrar la fuerza que tenemos y confiando en nuestras habilidades de que sí podemos levantarnos, de que sí podemos seguir adelante y dejar atrás la culpa. Hay crisis que no implican culpa, pero la mía sí implica mucha culpa, que no tengo. O sea, no tengo. Pero sé que no tengo la culpa, pero sin embargo sí siento culpa, ¿no? Bueno, son como sentimientos, o sea, es el sentimiento versus lo legal, vamos a decir, ¿no? Pero entonces tenía que tener confianza en mí mismo para poder resolver las problemáticas. 4, la desaceleración. Una persona resiliente tiene esa capacidad de decir, espérame, necesito pensar, siento que es un mundo de cosas que hay que resolver. Y entonces necesito pequeñas victorias para poder seguir confiando en mí y para poder seguir adelante. Entonces se desacelera todo y se logra definir como un plan pasito a pasito, ¿no? Como para subir al Everest, o sea, subir una montaña, donde uno va pasito a pasito. Cuanto más está en la altura, más falta oxígeno. Entonces, paramos, respiramos y seguimos. Y entonces vamos cerrando una cosa a la vez y creamos un camino, pues, más realista, pero que permite en la noche decir, bueno, por lo menos hoy, check, cierre esto. Mañana, pues, a ver lo que sigue, ¿no? Y parte de esta desaceleración siento que debe ocurrir antes también de la adversidad, antes de la crisis, que es la anticipación de los riesgos. No voy a hablar porque hay muchas mujeres en este foro que son muchísimo más capaces que yo de hablar de este tema de anticipar riesgos, pero sin embargo definitivamente implica desacelerar, no estar en lo cotidiano, sino abrir los ojos hacia alrededor de nosotros para identificar riesgos y anticipar crisis. 5, el enfocarse no en el por qué, sino más bien en el cómo. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué esta persona falleció? ¿Por qué fui herida? ¿Por qué? No, sino cómo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo voy para adelante? Y entonces eso implica construir nuevas capacidades. Y estas nuevas capacidades pues aprendes en la marcha, porque no tienes idea de cómo solucionar tu crisis. Aprendes en la marcha y debes aceptar, que es un nuevo punto, punto 6, aceptar el apoyo a través de una fuerte red social. Es decir, que alrededor de ti, que sea a nivel profesional o a nivel personal, tienes una red social, hay gente, hay organizaciones. Ellos te pueden ayudar. A lo mejor nunca les vas a pedir apoyo y te van a ayudar aún así. A lo mejor te van a proponer ayudar y no vas a contar con su apoyo, pero solo psicológicamente el hecho de saber que tienes ese botón de emergencia de que en cualquier momento le puedo hablar a esta persona o a este organismo, pues
ayuda mucho psicológicamente. Entonces, construir capacidades propias, pero también contar con el apoyo, las capacidades de los demás. Entonces, punto 6, la fuerte red social. 7, el positivismo realista. Como líder de equipo, tuve que elegir el tono a emplear con mis colaboradores, con mis colegas. ¿Qué les iba a decir? Algo muy negativo de no, todo está mal, no tengo idea de cómo vamos a salir adelante. O iba a ser la líder positiva, no se preocupen, no pasa nada, nos vamos a levantar. Pues ni uno ni el otro, ¿no? Eso es lo que llamo positivismo realista. De la situación está sumamente complicada, yo como persona estoy muy mal, estoy tratando de levantarme y sé que vamos a poder como equipo. Entonces sí podemos, pero va a ser complicado. Es positivismo realista. Y creo que ayuda a ser como muy sincero con uno mismo y también con los que están en nuestro entorno. Y finalmente, la última característica que quiero destacar el día de hoy sería el sentido de importancia y propósito. Y seguro hay más características, pero quise destacar estas. El sentido de importancia y propósito es básicamente para mí fue encontrar una buena razón de levantarme. Y para empezar, fueron mis hijas. O sea, necesitaba salir adelante por mis hijas, por mi familia. 2, mis colaboradores empezaron a trabajar, o sea, agarraron sus computadoras personales y empezaron a trabajar cuando yo todavía estaba en mi cama preguntándome cómo les iba a decir que iba a cerrar la empresa. Entonces, me marca y me dice, oye, es que ya hice una lista de todos nuestros clientes, hice una base de datos, redacté un mail tipo y entonces quería saber si tú lo vas a mandar o yo lo voy a mandar. Yo, espérame, ni sé si sigue la empresa. Pero eso fue una sacudida muy fuerte cuando los demás confían en que por supuesto vamos a seguir adelante. Pues te da un sentido de importancia. O sea, necesitas dar la cara, necesitas celebrar, honrar esta motivación de los demás, ¿no? El hecho de que también esa red social alrededor se haya movilizado para nosotros, también fue un empujón muy fuerte. Si tus clientes, tus prospectos, cámaras empresariales confían en que vas a seguir adelante, te mandan mensajes, te mandan apoyo, nos regalaron computadoras, nos regalaron mesas, o sea, escritorios, cuando tu propia competencia te marca para decirte, oye, yo te apoyo. ¿Cómo es que tú vas a decir, a ver, el mercado está reconociendo que como profesional puedes? ¿Cómo me voy a quedar en la cama? ¿Cómo voy a abandonar? Entonces, esto es parte del sentido de importancia. Y luego un propósito. Todos tenemos un propósito de vida. A lo mejor no lo tenemos tan claro, pero mi propósito de vida, que ya había alcanzado, era ser dueña de mi tiempo y poder hacer home office con mi hija recién nacida sin ir a la oficina, por ejemplo. Pero con el sismo, todo se fue para abajo. O sea, todo lo que había construido en ese sentido, de mi equilibrio de vida personal, vida profesional, todo se cayó. Entonces se volvió un nuevo propósito. Necesito volver a alcanzar esta parte. Entonces, estas son las 8 características que considero que las personas más resilientes tienen. Y estoy segura que cada una de ustedes pues se habrá reconocido en algún punto. Y no pasa nada si no tienen todas las características. ¿Por qué? Porque se van desarrollando y porque con una podemos salir adelante. En el camino las demás características se van desarrollando, aunque no lo creamos. Yo nunca pensé, o sea, me hubieran
me hubieran visto. O sea, jamás hubiera pensado que hoy estaría dando esta conferencia. Peor, que hubiera escrito un libro. O sea, yo escribir un libro en español, además, imposible. Y sin embargo, pues las cosas se fueron dando, porque así es la vida. Si le damos chance a la vida, si ponemos todo de nuestro lado, entonces, pues sí se puede. Entonces, yo digo, para resumir y terminar, que si comenzamos a mirar las cosas, lo que nos pasa desde otra perspectiva, pues probablemente los problemas comenzarán a tener como menos apariencia de drama, de retos, bueno, de dramas o de adversidad y cosas muy negativas, sino más bien de retos, y de retos que incluso se pueden llegar a disfrutar. ¿Por qué? Porque nos saca de nuestra zona de confort, definitivamente. ¿Cuál es la clave? La voluntad para cambiar. Y con eso terminó esta presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pueda surgir. Fanny, no te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan Lael. Bien mencionan las compañeras que el compartir tu renacimiento, tu actitud positiva como mujer, como persona, como empresaria, es relevante, emociona. Nos menciona Gaby Flores que todas las ponencias han sido enriquecedoras, mujeres de éxito. Muchísimas felicidades, Juan Lael. También tu fortaleza, tu flexibilidad, honestidad y solidaridad hacia la resiliencia marca un parteaguas, Juan Lael. Eres, a través de la reseña histórica, base fundamental en la gestión integral del riesgo. Las compañeras agradecen por tu experiencia y el aporte a este espacio. Así también, muchísimas felicitaciones. La maestra Gloria Bracci manda un agradecimiento por la participación a este foro en donde las mujeres son reconocidas como impulsoras y facilitadoras de la resiliencia en comunidades e instituciones en sí misma. Ejemplo de ello, Juan Lael, eres toda una institución en el área de la resiliencia. Bienvenida a la gestión integral, a este mundo en donde nos has demostrado que cuando se quiere se puede y el conocimiento es parte del crecimiento a través de la reseña histórica. Gracias por compartir, gracias por estar aquí a todas y cada una. Excelentes expositoras, un privilegio para esta servidora poder tener el privilegio. Si me permite, maestra Juan Lael Gerard, un honor coincidir con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Es un poco delicado para mí porque al final pues soy una persona normal a quien le pasó algo totalmente anormal y me puso en esa posición. Y agradezco muchísimo todos estos mensajes y qué bueno que de alguna forma mi experiencia pueda sumar, ¿no? Gracias, estoy abriendo el chat y veo mensajes de muchos amigos, Beverly, Luis Eduardo, Graciela, muchas gracias. Pues un gusto poder compartir mi experiencia y que algo aprendan de ella. Yo sufrí mucho y de verdad que si de algo puede servir esta experiencia y que así pues todos crezcamos un poco más fuertes, creo que todos aprendemos de los demás. Así que muchas felicidades nuevamente a todo el equipo organizador por juntarnos todas en este foro. Muchas felicidades. Nos pide Ceci Castro, si eres tan amable en darnos nuevamente el nombre de tu libro. Claro, es Minuto Cero. Encuentran más información lo voy a escribir en el chat, creo que va a ser más fácil. Lo escribo ahorita. Muchísimas gracias. También Naomi Rojo habla sobre el gran ejemplo que eres. Manifiesta que ella vive en zona sísmica, tiene a sus pequeños y verdaderamente le aterra el que pueda surgir un terremoto. Yo me cambié de casa, si te puede ayudar. Vivía en un piso 12 y ahora estoy en planta baja y me siento 1000 veces mejor. Creo que es importante vivir
con esa paz, ¿no? en la cabeza, y aquí hay muchas expertas, Graciela, por ejemplo, de todo el tema de sismos, y creo que hay que lograr dormir. La Ciudad de México es una maravilla, pero necesitamos lograr dormir en nuestras dos orejas, ¿no? Entonces, yo me cambié, y también el pedir a expertos, a todos los expertos de protección civil y DROs, a que vengan y revisen y den una opinión. Creo que no hay que dejarlo de lado, o sea, no cuesta mucho, pero nos da toda la tranquilidad. Así que para tus pequeños creo que vale la pena. Nuevamente, ratifico a Graciela Herrera, siempre un gusto escucharte, y eres una mujer que inspira. Agradezco a nombre de todos y cada uno de nosotros, a todos los que han generado este foro, y solicito también el reconocimiento y a través del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil AC y Universidad C1, en este primer Foro Internacional de Mujeres Líderes en la Reducción de Riesgo de Desastre, se otorga este reconocimiento a la señora Gwenlael Gerard por su participación como ponente en el primer Foro Internacional de Mujeres Líderes en Reducción de Riesgo de Desastres, realizado de manera virtual del 3 al 6 de marzo en este año 2021. Firmado por el arquitecto Mariano Catase Ruiz y por Ezequiel Calum Niebla. Gwenlael Gerard, un privilegio, un honor nuevamente escucharte. Gracias, maestra Gwenlael. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones para nuestra ponente. Me toca dar las palabras de despedida de esta segunda jornada a nombre de nuestro rector, el doctor Ezequiel Macano Niebla. Y quiero decirles, ahorita que nos comentaba su experiencia de vida, que sin duda viene a sumar y aportar en este espacio donde tenemos tantas estudiantes jóvenes que quizás empiezan su despertar en el mundo de la gestión integral del riesgo, que tienen muchas limitantes. Yo creo que escuchar esta filosofía de vida viene a sumar definitivamente ese amor que sienten, esa pasión. Y todas las que vamos empezando también en este mundo profesional, pues nos hace darnos cuenta que estamos en el lugar correcto. Entonces, impulsando desde el ámbito que nos ha tocado, en este caso a nosotros desde la academia, pues seguir impulsando estos foros para motivarnos entre nosotras mismas, porque realmente escucharlas a cada una de ustedes el día de hoy nos llena de energía, nos llena de ganas de seguir haciendo las cosas, de seguir buscando que, como decía ahorita la doctora, de poder seguir buscando espacios de paz, seguir educando para que podamos el día de mañana seguir teniendo un mejor país, una mejor cultura de la resiliencia. Me sumo totalmente, me siento muy honrada y se lo comentaba ahorita a nuestro presidente. De verdad es para mí un orgullo enorme poder ser ahorita la portadora de este mensaje a nombre de nuestras autoridades, porque les comento que al inicio de este proyecto, cuando comentamos con el arquitecto de hacerlo posible, encontramos muchas limitantes que quizás ustedes no saben, limitantes sociales y gente que nos decía que no era a lo mejor ni factible hacerlo. Después de haberlas escuchado a ustedes, les digo que fue la mejor decisión y que esto se debe quedar institucionalizado para que se siga haciendo año tras año y no solo para conmemorar, honrar y destacar a la mujer, sino buscar lo que al inicio comentaban una de nuestras compañeras, hacer ese frente en el que no estamos entre la lucha contra el hombre, sino el hacer equipo juntos y lograr un país donde todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Buscamos ese espacio con las mismas oportunidades. Y de verdad yo me siento honrada de que el arquitecto haya confiado en nosotros, que nos haya dado esta oportunidad a todas las compañeras, en especial a las que estuvieron el día de hoy, Sandra, Brenda, Fanny, cada una de ellas que de verdad son grandes mujeres que día a día están desde su campo de acción impulsando estos temas. Y a las grandes ponentes que nos contaron su filosofía de vida, que nos motiva. Muchas gracias. Dios las bendiga por todo lo que ustedes hacen. Y les despido esperándolos el día de mañana en la tercera edición de este Foro Internacional de Mujeres Líderes en Gestión de Riesgo de Desastre. Nos estaremos dando cita de acuerdo al programa en la misma hora programada a través del mismo ID de Zoom. Los esperamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo a Colombia, Francia, México y a todos los países de Latinoamérica que el día de hoy se dieron cita.
Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenalí, Beverly. Están todavía aquí.